Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Noches ya, perdón. Noches. Un poquito tarde. Toca finalizar la Estoy tratando de transmisión anterior de la escuela de oración y toca dar inicio nuevamente a todo para que funcione, ¿verdad? Entonces, pues bienvenidos a aquellos que están ahorita por el eh, Facebook, aquellos que están por el YouTube ya conectándose, gracias a Dios. Diarte se conecta por YouTube y nos saluda. Gracias, Dianita. Y hay alguien más, pero hay otras 4 personitas allá. Y bien ya conectadas, en total, Jorgito y Andrea, bienvenidos. Clarita y Clarita. Y no sé quién más, porque bueno, aparecen 5 personitas, pero pues 2, 3 nos saludan. Pero bueno, bienvenidos, una bendecida noche, un día muy atareado, hoy haciendo pruebas para que funcionara esto, tanto por Facebook como por YouTube. Ayer fue la prueba de fuego y no nos fue tan bien en la escuela de oración. Se nos colgó el tema y no fue posible, no salió bien. Pero ya hoy ensayo error, hicimos algunos ajustes necesarios en cada una de las plataformas y bueno, parece que lo hemos conseguido. Funcionó muy bien el servicio de niños en los dos y en la escuela de oración también funcionó muy bien en los dos. Entonces ahora digamos que nos vamos a ver más poquitos en Facebook y en YouTube, pero sumado los dos creo que vamos a lograr estar más porque algunas personas no podían sino por Facebook. Entonces hoy les va a quedar muy fácil y en YouTube también. Tanto en el devocional de la mañana como todos los servicios de aquí en adelante, todo por los dos canales. Entonces esperamos que los aprovechen, compártanlos, inviten a familiares, ¿verdad? Otras personitas de la iglesia, de pronto, anímenles, ¿no? No solo que escuchen de mí los anuncios, sino que también los escuchen a ustedes. Nos saluda aquí Rolando y Catalina, Jennifer Zambrano, Leonardo Cortés, Dianita Cortés por YouTube y hay otros. Y en Facebook, ya dijimos, Jorgito, Clarita, también Juan Carlos Salinas por el Facebook, Martica Cortés, Leonardo Parra, Ana María Cortés, María Burgos también, buenas noches, y sé que ahí van a ir llegando. Por lo pronto, quiero que mi pastora Clarita pueda comenzar con unos minutos en oración y enseguida vamos a tener un tiempo de alabanza, ¿verdad? Vamos a adorar al Señor y vamos a la palabra. Bueno, muy bien. Entonces, Amén. pastora Bueno, Clarita. buenas noches. Es un gozo que podamos estar con el mismo sentir y reunidos allí desde nuestros hogares buscando la presencia de Dios. Hemos tenido unos servicios maravillosos, eh, excelentes con los niños, con la escuela de oración hemos aprendido mucho y bueno, y ahora nuestro servicio, aprendiendo aún más y buscando la presencia de Dios. Quiero que por favor me acompañen al Salmo 91. Entonces, mientras ustedes buscan allí el Salmo 91, solo quiero darle la bienvenida. Sé que se están conectando también desde otras iglesias, desde otros lugares. Gloria a Dios, que podamos ser de bendición. Ustedes también son una gran bendición para nuestras vidas y para el ministerio. Entonces estamos siendo equipados y estamos siendo formados para todo lo que Dios nos está llamando a hacer. Este es el tiempo de seguir preparándonos, de seguir estudiando, de seguir escudriñando la palabra y de actuar en todo lo que Dios nos ha equipado, de todo lo que Dios nos ha dado para ir y llevar las buenas noticias. Allí a todos los que están a nuestro alrededor, siendo luz allí y mostrando las buenas noticias, porque en medio de todo esto hay buenas noticias. Dios es fiel, Dios está al cuidado de nosotros, Dios es bueno en gran manera, de Él viene todo lo bueno. Entonces, a pesar de las aflicciones y situaciones que vengan, sabemos que ya tenemos la victoria. Jesús ya pagó en la cruz y somos más que vencedores en Cristo Jesús.
tenemos un espíritu de poder que vive en nosotros y ese espíritu de poder es el Espíritu Santo. Entonces, vamos allí, ya espero ya hayan llegado, solo voy a leer del 1 al 3. Dice allí, bienaventurado el varón, estoy leyendo Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y todos decimos amén. Entonces Amén. vamos a orar, vamos a colocarle allí, a darle la gloria al Señor. Aleluya. Papito Dios, te adoramos, Gracias, exaltamos Padre, tu gracias nombre, te damos, Señor, en en esta este noche. tiempo. Te queremos decir, Señor, Tu palabra, que tú eres grande, que tú eres bueno, que tú eres poderoso, que tú reinas en nuestras familias, en nuestros hogares. Queremos decirte que nuestra mirada está colocada en ti, Padre, en las cosas de arriba, Señor. Y sabemos y tenemos la seguridad que lo demás viene por añadidura, porque qué mejor estar es en tu presencia, qué mejor es estar en tus brazos, Señor. Allí hay protección, allí hay cuidado, allí no falta absolutamente nada, Señor. Queremos honrar tu presencia, queremos decirte que te necesitamos más y más que nunca, Señor, que queremos anhelar y tener más luz y revelación de lo que tú traes para este tiempo, para la nueva generación. Gracias, Señor, porque estamos dejando un legado. Ese legado viene de parte tuyo porque tú nos dejaste uno también y necesitamos dejar un legado igual, Señor. Ese legado que tú nos has dejado, Padre, herencia de que somos tus hijos, de que tú nos amas, de que tú estás al cuidado de cada uno de nosotros, de que tu protección está en todo lugar, en todo tiempo, y caiga lo que caiga a mi derecha, a mi izquierda, a nosotros, a mí no nos va a pasar nada, porque tú estás allí cuidándolo. Gracias, Señor, porque los ángeles, ese ejército de ángeles están obrando a nuestro favor, están cuidando, Señor, protegiendo, Padre. Te adoramos, Señor, te exaltamos, glorificamos tu nombre y te decimos, Señor, tú eres santo y digno de toda nuestra adoración. Hoy queremos alabarte con todo nuestro ser, Señor. Hoy queremos exaltarte, Señor, y queremos ser, así como dice en el Salmo 1, bienaventurados, Señor, porque andamos es en tus caminos, Señor, en tu voluntad. Bienaventurados, Señor, porque conocemos la luz de tu palabra y conocemos quién eres tú. Somos bienaventurados, somos bendecidos, Señor, porque somos tus hijos y porque tenemos el regalo de la vida, Señor. Somos bienaventurados, Padre, porque tú estás, Señor, en medio de nuestras familias, obrando, moviéndote de una manera sobrenatural. En el nombre de Jesús, por la sangre de Cristo. Gracias, gracias, Señor. Honramos tu presencia y glorificamos tu presencia en esta noche. Hoy te adoramos, Señor, y queremos entrar en esta alabanza, adoración, Señor, para exaltarte, para engrandecerte, para glorificarte, para honrar tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Aleluya. Gloria a ti, Señor. Digno eres, Señor, de toda nuestra adoración. Aleluya. Aleluya. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso, tu espíritu intervino, el verbo se encarnó,
Cristo tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Mi juez y mi abogado, sufriste en la cruz, me has perdonado. Bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre, en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Hola niños, buenas tardes. Hoy vamos por... Se abren los cielos, se escucha un sonido celestial. Unido a las voces de un pueblo que te quiere adorar. El Espíritu de Dios se mueve libre en este lugar. El Padre alegre está al ver la novia unirse a adorar. Se escucha
ese aplauso al Señor, por Señor. Aleluya, gloria a Dios. Damos gracias al Señor por este tiempo de adoración, por este tiempo en su presencia. Damos gracias al Señor que podemos estar en su presencia, que podemos adorarle, que podemos alabarle en este tiempo. Gracias, Señor. Te adoramos y te damos muchas gracias en este día. Gracias, Señor. Amén, gloria a Dios. Bueno, Gloria a Dios. creo que hubo unos minutos por ahí de interrupción un poquito, ¿verdad? Pero bueno, ve uno aquí que como que se congela en algunos momentos. Espero que no sea tan traumático ya para ustedes en la transmisión. Pero bueno, queremos darle gracias a Dios por este tiempo, darle gracias a Dios por poderle adorar. Y queremos en esta... Dime. No, amén. Amén. Queremos en este tiempo pues recordar unos anuncios muy rápidamente. Recuerden que a partir de ahora ya vamos a tener la posibilidad de tener los servicios, todos los que tenemos aquí anotaditos, tanto los devocionales de lunes a sábado de 8 a 9, tanto por Facebook como por YouTube. Y la escuela de oración del 6 de la tarde a 7 de lunes a sábado, también tanto por Facebook como por YouTube. Y los servicios de hoy jueves y del domingo, ambos por YouTube y por Facebook, ¿verdad? Entonces, vemos ahí, me dice Clarita, hay bastantes más por YouTube. Entonces, quiere decir que sí ayuda a que algunos más se les facilite el tema de conectarse por YouTube y a otros por Facebook, pero es lo que queremos, que todos puedan tener la oportunidad y que todos puedan participar de los servicios, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Qué más anuncios tenemos? Bueno, no, muy contentos con la congregación por su fidelidad al Señor y han estado allí conectándose en las mañanas, conectándose en las tardes, en los servicios. El tema de los niños, vemos ahí a todas las familias que sabemos que tienen niños ahí conectaditos, participando, haciendo sus tareas con los niños, mandando la fotico, haciendo su tarea con los niños. De verdad que muchas gracias, al igual que a todo el equipo de Ministerio Infantil. Sé que hacen una labor allí, cada uno como solitaria, pero trabajando en equipo desde sus casas, tratando de grabar, tratando de... Bueno, qué bendición. Me llena de gozo ver a la iglesia en esa unidad, en el espíritu, haciendo el trabajo para el Señor. Y pues obviamente es la iglesia la que es bendecida, ¿verdad? Bueno, muy bien. ¿Qué más anuncios tenemos? Nuestros horarios, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir a nuestro tiempo de diezmos y ofrendas. Varios me escribieron, aunque yo ya había colocado el video que pusimos la semana pasada para el tiempo de diezmos y ofrendas. Es un video que en otras ocasiones los hemos colocado, pero varios me dijeron que les había gustado, que se le había congelado, entonces quiero ponérselos nuevamente para entrar en este tiempo de los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Vamos a tener el querer como el hacer cuando haya la oportunidad, pero vamos a tener ese querer y a guardar nuestro corazón en este tiempo, porque sabemos que es para el Señor, para poder desarrollar la obra del Señor, y pues queremos hacerles partícipes de este video para que usted reflexione un poquito y piense en qué se convierte ese dinero, todo ese dinero, yo digo todo, bueno, sí, ese dinero abundante que el Señor envía a la iglesia es para la obra del Señor, y se convierte cada peso en algo de bendición, en los ministerios dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, para bendecir personas. Entonces, eso nos anima y nos llena de gozo ver que podemos hacer la obra del Señor, ¿verdad? Entonces,
Voy a ir a presentarles el video, creo que está aquí. Aquí está. Ay, sí. Voy a organizar las ideas que me ocurren. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Bueno, muy bien, entonces, bueno, un video como inspirador, ¿verdad? Acerca de lo que hacemos, cómo se traduce todo esto en bendición para los demás. Entonces, pues queremos recordarles, gracias por su fidelidad. Hemos podido pagar ya todos los servicios, agua, luz, internet, aunque ya no se está usando el internet allá en la iglesia. Ya hablamos con Claro, o sea, ya dimos la orden para suspender el internet, porque no justifica que estemos de pronto pagando
ese servicio porque pues no lo estamos usando, ¿verdad? Entonces no justifica eso. Entonces ya dimos la orden de suspender el internet allá para que no nos cobren otro mes más o los que haga falta, mientras tanto, para poder, pues no es justo cancelar un servicio de algo que no se está usando. Allá en la iglesia se usa bastante en los tiempos de las escuelas sobre todo y por rema, y para asuntos de la iglesia, pero como no estamos allí, pues cancelamos ese servicio, o no lo cancelamos, lo suspendimos. Podemos suspenderlos un tiempo para no pagarlo y pues ahorrarnos esos pesitos, ¿verdad? Y recuerden que también pudimos pagar el agua, pudimos pagar el arrendamiento, y bueno, también estamos esperando por ahí, hay algunas trámites que se están haciendo de parte de o a través del Ministerio del Interior, Asuntos Religiosos, con la Presidencia, para a ver qué se habla con respecto a los arrendamientos también de las iglesias. La mayoría de las iglesias pagamos un canon de arrendamiento para tener un lugar de reunión y no se están pudiendo hacer reuniones. Entonces vamos a ver cómo de pronto en algo nos pueden favorecer, pues porque pues en verdad no es justo estar cancelando allí un arrendamiento cuando no hay un uso del lugar, ¿no? Esperemos, confiemos en Dios que pueda hacerse algo. Si esto se prolonga más tiempo, pues no es justo seguir cancelando, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que recuerden que está la cuenta Nequi para que ustedes puedan hacer sus donativos, bien sea diezmos u ofrendas, a través de la cuenta Nequi de Bancolombia. Esa es una cuenta Nequi. No es una cuenta de ahorros tradicional, es una cuenta que se llama cuenta Nequi Bancolombia. Y el número de la cuenta es el mismo número de mi celular, 300-541-5141. Ese es el número del que yo normalmente les llamo. Ese es el número de la cuenta Nequi. Pueden hacerlo como un depósito en efectivo en cualquier corresponsal bancario de Bancolombia. Hay muchos, en verdad. En muchas droguerías, muchas papelerías, muchas pequeñas tiendas tienen corresponsal bancario, entonces pueden hacerlo allí en efectivo y les dan ahí su comprobante de consignación. Les pediría el favor que nos reporten al WhatsApp la consignación. A nosotros nos llega una notificación a la cuenta Nequi, pero queremos poder registrarlo a nombre de quién y cuánto es diezmo, cuánto es ofrenda, cuánto es canasta de amor, en fin, el destino para poderle dar el ingreso correcto. Entonces, nos gustaría que nos pudiera apoyar de esa manera, enviándonos el reporte. Ahora, el reporte no lo envían al número 300, sino el reporte lo envían a nuestro WhatsApp, el 310. ¿Listo? Quienes tengan cuentas bancarias pueden hacer una transferencia que lo hacen a través de pagos PSE, que no tiene ningún costo, y allí en pagos PSE aparecerá Nequi de Bancolombia y ustedes dan el número de nuestra cuenta 300-541-5141. Bueno, muchísimas gracias a quienes lo han podido hacer. Algunos otros dicen que no les gusta y bueno, se pegan el día de pico y cédula el viaje y vienen y me saludan. También me llena de gozo, ¿verdad? Pero bueno, hemos visto la mano de Dios y hemos visto su fidelidad y verdad que esto nos alegra en gran manera que estén ustedes en esa disposición y en ese cuidado de los asuntos del Señor, ¿verdad? Entonces quiero orar por esas ofrendas y esos diezmos y vamos a entregarlos al Señor. Papito Dios, gracias te damos en este tiempo. Gracias por tu generosidad para con nosotros, que en medio de las situaciones en este mundo y de la economía, tú has provisto generosa y abundantemente para cada uno de tus hijos, en todos los hogares de tu iglesia, todas las familias han tenido ese pan de cada día en sus mesas, en abundancia, al igual que todo lo necesario para cubrir sus gastos y sus servicios, Señor. Y así como lo has venido haciendo, tú eres fiel y tú estarás allí atento cada día, porque no permites que un hijo tuyo sea avergonzado, ni que tu simiente mendigue pan. Por eso te presentamos estas ofrendas y estos diezmos, los cuales te entregamos con un corazón de gratitud
y con un corazón seguro, certero, fidedigno, confiado en que tú eres nuestro proveedor. No dependemos de circunstancias, dependemos de ti y tú eres fiel y verdadero. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Amén. Bueno, muy bien, iglesia, muchas gracias. Y ahora vamos a mover un poquito esto, ¿ok? Vamos a ir ahora a tomar el tiempo para la palabra. Y vamos a ir ahora sí a la palabra de Dios. Y es hablado en la enseñanza del domingo y del jueves pasado, y del domingo pasado, estas armas de nuestra milicia son necesarias, porque como hijos de Dios, estamos para aprovechar esas armas que el Señor nos ha entregado. Y esas armas que el Señor nos ha entregado son, número 1, la sangre, número 2, el nombre de Jesús, número 3, ¿cuál? La palabra de Dios, número 4, el pacto, y número 5, el Espíritu Santo. Hay otras, ¿no? Y pues si uno estudia, hay otras armas espirituales que Dios nos ha dado, pero queremos participar a la iglesia de estas que creo que abarcan de lo más importante que necesitamos conocer, tener y entender acerca de estas armas de nuestra milicia. Hablamos ya entonces de la sangre, ay, clarita, ¿qué se hizo mi hojita? Había un hojita por ahí, perdón. Hablamos de la sangre de Cristo, el primer domingo y el segundo domingo, ¿verdad? Y, perdón que se me había caído mi hojita con las notas. Y la semana pasada comenzamos a hablar del nombre. El domingo comenzamos a hablar de esa segunda arma que Dios nos ha entregado, armas de nuestra milicia, el nombre de Jesús. Y dijimos que en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder. Jesús mismo nos autorizó a usar su nombre. Y quiero recordar algunos versículos. Juan 16, versículo 24. Vamos a ir allá a la palabra. Juan capítulo 16 y versículo 24. Nos dice el Señor en las Escrituras. Hablando con los discípulos, Jesús dice: hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces, el mismo Señor Jesús nos está dando autorización, ¿no? La autorización de pedir, de usar su nombre. Ahora, no es por nosotros. El nombre de Jesús no es simplemente una muletilla, sino que debemos, para que esa arma espiritual, el nombre de Jesús, tenga efectividad, nosotros como hijos de Dios tenemos que conocer a Jesús. Tenemos que conocer lo que es, lo que implica, lo que hay tras ese nombre. Y tras ese nombre hay autoridad, hay poder. Vamos a mirar otro texto en las Escrituras, en Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Nos dicen las Escrituras allí. Hablando de Cristo Jesús, dice el versículo 6. El cual, hablando de Cristo Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que Jesús se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces,
la Escritura nos da testimonio de dónde fue que ese nombre tomó esa preeminencia, esa importancia y ese poder. Pues se lo dio el Padre a su Hijo Jesús. ¿Por qué? Por la obra que hizo Jesús. Por lo que Jesús, como su Hijo y siendo Dios, hizo. Número 1, se despojó. O sea, ¿de dónde recibió el nombre Jesús? De que Él se despojó de todo lo que Él era. Se entregó totalmente. Se despojó de su deidad, es decir, esa capacidad de omnisciencia, omnipotencia, omnipresencia, que son características de Dios. Él se despojó de eso, Él las dejó. ¿Y las dejó para qué? Para hacerse como hombre. Y viniendo como hombre, estando en la condición de hombre, dice la palabra, se humilló a sí mismo. Entonces fíjense que Dios Hijo se despojó y después se humilló. Se despojó de lo que era y tenía, y estando en esa condición, habiéndose despojado de todo, se humilló. Entonces lo que Él era, lo entregó. Se humilló, dice, hasta la muerte, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fue allí, tras Él haberse despojado y humillado, fíjense dos cosas muy importantes. Jesús se despojó, Jesús se humilló. Todo por hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Amén. ¿Estamos entendiendo? Quiero que mediten en esas palabras. Él se despojó y Él se humilló. Esas son dos condiciones, dos factores muy importantes que encontramos a través de los cuales cuando el Padre vio que Él se despojó y Él se humilló y lo une ¿a qué? Haciéndose obediente hasta la muerte. Se despojó y se humilló siendo obediente. Entonces la humillación fue por la obediencia. Voy a seguir. Por lo cual Dios le exaltó a lo sumo y le dio el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, ¿a qué voy con esta explicación? Si nosotros estamos estudiando que el nombre de Jesús es una de las armas de nuestra milicia. Es un arma que Jesús nos la concedió para que la usáramos, ¿cierto? Pues nosotros como cuerpo de Cristo, como unidos a Él, para que el nombre, cuando nosotros lo pronunciamos, cuando nosotros lo invocamos, cuando usamos el nombre como arma, tenemos que tener unas condiciones en nosotros, una actitud en nuestro corazón como la de Jesús. Repito, quiere decir que debemos despojarnos a nosotros mismos, número 1. Humillarnos a nosotros mismos, haciéndonos obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Uy, se puso pesado el pastor. Porque es que tú no puedes usar el nombre de Jesús, ¿cierto? Como quien le dan, no sé, le dan una clave para entrar a la zona VIP en el teatro. Entonces, mi código es este, ya. Mi clave, mi password, y ya. No es simplemente un privilegio. Claro que es el privilegio de los hijos de Dios. Es el privilegio de los miembros del cuerpo de Cristo. Es el privilegio de la iglesia. Usar su nombre. Pero quien lo usa debe usarlo con conocimiento, con responsabilidad. Amén. Por tanto, esto nos lleva a que
para que ese nombre usado por nosotros como hijos de Dios tenga el respaldo del cielo. Es decir, que sea el nombre sobre todo nombre, sobre el cual toda lengua y toda rodilla se doblará, toda lengua le confesará y toda... Pues nosotros tenemos que estar acercándonos a la imagen de Cristo. Porque un hijo de Dios, un creyente, que vive la vida como el mundo, que vive la vida como le place, pues por más que él pretenda usar el nombre de Jesús, por más que como hijo de Dios esté autorizado por Jesús para usar su nombre, cuando él lo pronuncie, ¿de dónde viene? ¿Viene de la mente? ¿Viene de las emociones? ¿Viene de una necesidad? ¿O viene de una convicción y de una revelación de quién es ese hijo que pronuncia el nombre? ¿De quién es él en Cristo Jesús? Él debe ser un imitador de Cristo. Él debe caminar y seguir las pisadas de Cristo. Él tiene que ser una persona que es capaz de obedecer a la voluntad de Dios, aunque le cueste. Porque dice allí, se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Quiere decir que tú tienes que ser capaz de humillarte a sí mismo, pero se hace la voluntad de mi Padre. No importa si a mí no me gusta o me parece, a mis emociones y sentimientos. No importa si a las circunstancias no les gusta, si a los demás no les gusta. Y hablo de los demás como parte de la iglesia. Si al mundo no le gusta, si a Satanás no le gusta, sin importar a quién le guste o no le guste, le parezca o no le parezca, tú eres capaz de humillarte a sí mismo y hacer la voluntad de Dios. Y a veces hacer la voluntad de Dios cuesta. Cuesta. Porque a veces nuestra voluntad no es la voluntad de Él. Pero la voluntad de Él es buena, agradable y perfecta. Los planes de Él son mejores que los nuestros. ¿Cuántos teniendo toda su vida planeada, organizada y listo, que venga el Señor y por el Espíritu Santo le diga, ese no es mi plan, quiero que hagas aquello? ¡Wow! Invertiste tiempo, recursos económicos, invertiste en tu proyecto, tu voluntad. Pero el Señor hoy te dice, quiero este camino para ti. Oh, bárbaro, ¿no? Bárbaro. Humillarse. Estoy hablando de las armas de nuestra milicia. Estoy hablando de un arma llamada el nombre de Jesús. Ya enseñamos el domingo por qué tiene poder. Por qué en él reposa poder, autoridad. Porque vimos los textos bíblicos, ¿verdad? Vimos Efesios, vimos donde decía la palabra que Dios le dio a Jesús toda autoridad en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Toda autoridad y todo poder. Se lo dio Dios a Jesús. Ya sabemos de dónde proviene y por qué lo tiene Jesús. Pero aquí estamos indagando ahora cómo usamos esta arma. ¿Cómo usamos el nombre de Jesús? Si yo estoy viviendo una vida de desobediencia a Dios, no estoy haciendo lo que a Él agrada, estoy viviendo mi propia vida, tal vez no estoy inmerso en pecado, no estoy haciendo cosas indebidas, pero no estoy siguiéndolo a Él. No estoy haciendo su voluntad. ¿Con qué autoridad voy a ir yo
a ordenar a Satanás o a usar esta arma espiritual que Dios me ha dado, ¿con quién? ¿Con qué autoridad? Ah, pero es que el Señor te dio autoridad. Sí, pero es que tú eres parte del cuerpo de Cristo. Por tanto, si eres parte, debes permanecer en Él. Y como dice ahí en Filipenses, haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, para que tú puedas aprovechar de ese nombre que es sobre todo nombre, tú tienes que cumplir con el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, quien fue el que haciendo eso recibió el nombre que es sobre todo nombre. Y esto es para reflexionar. Vamos a seguir estudiando esto. Seguramente no acabamos hoy porque es bastante profundo el tema. Seguramente avanzamos un poquito y el domingo terminamos. Pero el punto es el uso de esta arma de nuestra milicia requiere de unas capacidades, requiere de un equipamiento, requiere de un carácter en aquel que usa el nombre, aquel que usa el arma. De hecho, si nosotros lo llevamos a un ejemplo en lo natural, por ejemplo, se habla de que en Estados Unidos cualquiera puede tener un arma. Usted va y compra, eso hay almacenes de armamento, se puede comprar cualquier arma, ¿cierto? Y para que le autoricen a usar el arma. Pero para que le den el arma, usted tiene que cumplir con unas características. Le hacen un examen psicológico para ver en qué condiciones está esa persona. Se hace como un perfil de las personas. Porque si es una persona que no tiene absolutamente dominio propio, que es airada, que es un fosforito, que con cualquier cosa se enciende y acaba con lo que se le atraviese, pues yo no creo que yo le daría un arma, ¿cierto? De hecho, los expertos en armamento, porque las armas de fuego, digamos, digamos que son permitidas para defensa, no para ataque. Son para defensa. Y se dice que quien compra un arma, la compra con la intención y el propósito de no usarla. Yo la compro para no usarla. Si eso es el perfil en el que está en su mente, fácilmente le entregan el arma. Porque es una persona que no se va a volver loca y por cualquier cosa va a coger el arma, porque sería un peligro, ¿verdad? Es decir, en lo natural hay un condicionamiento, hay unos requisitos para el uso del armamento. Pues en el reino del Espíritu igualmente, es lo que estamos empezando a ver hoy. De acuerdo a Filipenses, haya pues en vosotros ese mismo sentir. Porque si yo soy parte del cuerpo, pues yo tengo que estar alineándome a mi cabeza. Los miembros del cuerpo se alinean a la cabeza. En lo natural, su cuerpo natural, sus manos, sus pies, sus ojos, todos los órganos de su cuerpo se sujetan a su cabeza. Y la otra para el otro, y este ojo para un lado y el otro para el otro. No, a ver, cada uno, todos están conectados. ¿No? Todos están conectados mediante un sistema nervioso neuronal y todos terminan dependiendo de instrucciones dadas por la cabeza para que funcionen bien. Pues un hijo de Dios, para que funcione bien, tiene que estar sujeto a la cabeza. Entonces, un hijo de Dios tiene que ser capaz de despojarse a sí mismo, humillarse a sí mismo. ¿En qué sentido es esa humillación? Es una humillación en el sentido de hacerse obediente hasta la muerte. Amén.
¿Ya vamos entendiendo? Porque seguramente muchas veces oramos y oramos en el nombre de Jesús e imponemos manos en el nombre de Jesús y nada pasa. Y es que el Señor es caprichoso o es sordo o qué. Pues no, ni el Señor es caprichoso ni es sordo. Dios, nuestro Dios, es un Dios de paz y es un Dios de orden, no de confusión. Entonces Él tiene un orden. Para Él permitirte que tú, o para que tú puedas aprovechar, porque Él ya te dio la libertad de usarlo, pero para que sea efectivo, tú tienes que tener obviamente fe en Jesús, fe en la obra de Jesús, y si tienes fe en la obra de Jesús, tú estás obedeciendo a sus mandamientos. Porque si no los obedeces es porque no le crees. Entonces no hay fe. Si no puedes obedecer a los mandamientos de Dios, no es simplemente porque tú eres terco y no, al Señor le parece así y a mí así. No, no es solamente eso. Es que tú no crees que Él tenga la razón. Es que tú no crees que Él sea la sabiduría. Tú no crees que Él tenga el mejor plan. Entonces no hay fe, ¿sí ven? Sin fe, dice en Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no es posible. Entonces tiene que haber fe. Y si hay fe, hay que creerle a Él y a su palabra. Y en su palabra me dice que Él recibió ese nombre cuando se despojó y se humilló en obediencia. Bueno, entonces quiere decir esto, no estamos juzgando a nadie. Todos seguramente tenemos aquí cabida en lo que el Señor nos está exhortando, en una u otra área, ¿cierto?, de nuestras vidas. Pero ciertamente Él lo que está buscando es que nosotros seamos capaces de alinear nuestra voluntad a la voluntad de Él. Porque en la medida en que nos alineamos a la voluntad de Él es cuando vamos siendo perfeccionados. Y es que tiene que ser así, porque Dios no nos pediría que hiciéramos la obra que nos llamó a hacer y no nos daría el equipamiento que nos dio el nombre, la palabra, la sangre, el pacto, el Espíritu Santo. Él no nos daría todo eso si no es en su propósito. Entonces su propósito en últimas es llevarnos a alinearnos al carácter de Cristo. Al carácter de Cristo. Esto lo enseñamos en la iglesia frecuentemente desde viniendo de otros lados, pero allá termina todo. Dios no simplemente quiere que estés bendecido y que seas capaz de echar a todos tus enemigos fuera cuando vengan, usando el armamento. No. Él te da y Él espera, porque todo lo que Él nos entrega, acuérdense, las promesas tienen condicionales. Hay condicionamientos, hay requisitos. Él ya nos los dio por su gracia, pero para poder tomar las promesas, por ejemplo, para poder encontrar en el camino que Él preparó, y el camino es Jesús. Quiero que recordemos un texto que usamos mucho, Romanos capítulo 8. ¿Cómo vamos? Estamos hablando de las armas de nuestra milicia, ¿verdad? Armas de nuestra milicia. Y Romanos capítulo 8 es un capítulo en el que el Señor nos habla de vivir en el Espíritu. De hecho, son varios los capítulos en Romanos donde el apóstol Pablo, por la revelación, la inspiración del Espíritu Santo, nos lleva a ser guiados por el Espíritu Santo y a vivir en el Espíritu. Entonces, vivir en el Espíritu es entender el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús y actuar en concordancia a lo que Él hizo. Él recibió el nombre sobre todo nombre, despojándose de todo lo que Él era y tenía y poseía. Y humillándose a la voluntad del Padre hasta la muerte. Y le costó la muerte. Y le costó humillación. Pero si Él era obediente, no, Él aprendió obediencia.
y ya se los vamos a demostrar. Dice Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Uy, Padre Santo, nos gusta mucho el de y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Ese nos gusta mucho. Pero es que esa es solo la mitad del versículo. Porque la parte final dice, esto es decir, le explico esto de esta manera. Los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, si yo estoy viviendo una vida conforme a su propósito, todas las cosas, no solamente por ser hijo de Dios, todo lo que pasa en este mundo me va a terminar ayudando para bien. No, los que propósito. Entonces hay un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Dice el versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. Está hablando del propósito para el cual fuimos llamados. Él nos llamó hacia allá. Hay un destino hacia el cual Él nos quiere llevar. Hay un propósito en la vida de cada uno de sus hijos. Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Lo hemos explicado acá en otras ocasiones, pero vuelvo y lo reitero acá. Por tanto, el Señor lo que quiere es que yo cada vez sea más como Jesús. ¿En qué? En mi carácter, en mi manera de vivir. Ya no vivo en la carne, ya no vivo en las emociones, circunstancias, ya no soy almático ni carnal. Ahora soy espiritual. Y como espiritual, Dios me dio una nueva vida en el espíritu y me colocó una meta, un propósito que se llama ser como Jesús. Hasta que yo sea hecho conforme a la imagen de su Hijo. Es decir, que cuando el Señor me ve a mí, dice, ¿Jesús? Uy, tremendo, ¿no? Cuando el Padre, ¿Jesús? Si el Padre puede verte y decir, ¿Jesús? Es porque te estás pareciendo harto. Es porque ya no te pareces al viejo hombre. Porque ese viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo Jesús. O sea que no sale corriendo a las cosas del mundo. ¿Por qué? Porque también sabe que fue sepultado juntamente con Cristo Jesús para este mundo. Hemos muerto al mundo. Entonces, ni somos almáticos, nuestra vida no la vivimos desde el alma, mente, pensamientos, emociones, sentimientos. Y no la vivimos desde la carne, obviamente, sino que las vivimos desde el espíritu. Por eso lo leíamos el domingo hace 8 días cuando hablábamos de que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, sino según el espíritu. Y por eso usamos las armas de nuestra milicia. Fíjense, un arma espiritual, el nombre de Jesús, no puede ser usada por tus emociones, por tus sentimientos, por tu falta de conocimiento y de revelación de la voluntad de Dios, sino que tiene que ser usada desde el espíritu. Entonces tú te enfocas en tu vida mirando a Cristo Jesús, buscando ser como Jesús, porque en la medida en que te identificas con Cristo Jesús, el poder viene del Padre. Y el Padre se lo dio al Hijo, pero ¿en quién reposa el poder? En el Padre. Pero Él se lo entregó al Hijo. Y el Hijo se lo dio a su iglesia. Pero si el Padre se lo entregó, porque se despojó y se humilló en ser obediente, pues nosotros, para poder hacer uso de ese poder, de ese armamento poderosísimo, el nombre de Jesús, tenemos que estar siendo semejantes a Jesús. Imagen y semejanza de Jesús. Por eso luchamos. O bueno, luchamos no, nos esforzamos, bueno, no sé cuál sería la palabra, sí, nos esforzamos y tenemos claro en el ministerio, nuestro caballito de batalla es que las personas formen el carácter de Cristo en ellos.
Por eso uno acá como pastor, como ministro, y seguramente muchos de ustedes pues dan fe porque hemos tenido oportunidad más de hablar unos con otros o de interactuar, pero han tenido que ser corregidos, instruidos, enseñados, amonestados, disciplinados. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que esas áreas del carácter de Cristo estén en sus vidas. Que el carácter de Cristo sea formado en ustedes. Eso es lo que hay en el corazón de un ministerio. No simplemente que sean felices, que les vaya bien, que las bendiciones y las promesas de Dios les alcancen en sus vidas. Sí, claro que queremos todo eso para sus vidas, pero el camino es Cristo. El camino es que cada uno esté peleando esa batalla de fe para seguir a Jesús y permitir ser transformado a su imagen, moldeado por Él, perfeccionado por Él. Eso es necesario. No me salió de la enseñanza, estamos hablando de las armas de nuestra milicia. Ya aprendimos qué es el nombre, estamos aprendiendo cómo usar el nombre. Para que lo puedas usar, tienes que tener claro los propósitos de Dios. Porque acabamos de leer Romanos 8:29. A los que conforme a su propósito fueron llamados, porque los que antes conoció también los predestinó para que llegasen a ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces tú no puedes salir de ese propósito. Si tú no estás dispuesto a cambiar o a permitir ser transformado en tu carácter, un carácter egoísta, codicioso, no sé, de pronto alguien tenga ese tipo de carácter. Si tú no estás dispuesto a sacrificar eso, a entregar eso, para que más bien en ti haya un carácter manso, humilde, dadivoso, servicial, generoso, pues por más que tú le ores al Señor y cojas y reprendas a Satanás en el nombre de Jesús, el poder de Dios no se manifiesta ahí, por más que tú uses el nombre. Por más que tú digas Jesús. Porque no es una palabra mágica. No es una palabra mágica. Voy a hacer un pequeño giro solo como anotación. Porque es que el nombre tiene que ver con el carácter de quien porta el nombre. El nombre tiene que ver con el carácter de quien porta el nombre. Es decir, el nombre refleja el carácter de quien lleva ese nombre. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. ¿Recuerdan, por ejemplo, a Abraham? Abraham, Dios le cambió el nombre y le puso por nombre Abraham. Porque en el nombre que Dios le había dado a Abraham, que ahora le llamaba Abraham, estaba el propósito. Padre de muchedumbres. Y si estudiamos los nombres de la Biblia, todos tienen que ver algo con el carácter de quien lleva el nombre. Es decir, cuando el Señor nos autoriza a pedir en su nombre, es porque Él está confiando en que yo, como su hijo, como hijo de Dios, como hermano de Él, voy a estar buscando ser como Él, imitarle a Él, seguir sus pisadas. Porque si no, no va a funcionar. Así de sencillo, no funciona. Porque no está el carácter. No está el carácter del que porta el nombre. Tú portas el nombre de Jesús. Lo hablas, pero tú eres lo contrario de lo que implica ese nombre. Ese nombre implica mansedumbre, humildad, obediencia, justicia y obediencia al Padre.
Pero si eso no está en tu carácter, Dios no es como doble. En Él no hay ni sombra de mudanza, ni sombra de variación, ni mudanza. En Dios. Entonces, si vamos a usar en el nombre de Jesús, no que seas perfecto, porque te faltaría mucho, ¿no? De aquí a que lleguemos a, dice en Efesios 4, hasta que lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La meta final es esa. Pero el Señor está viendo tu corazón. No qué tan perfecto eres, sino qué tan comprometido estés en ir en ese propósito. Todavía no soy perfecto, todavía me falta, pero yo estoy peleando. Yo estoy caminando en esa dirección, Señor, perdóname, aquí voy. Y aquí voy. Y Él ve tu corazón. Tú estás caminando en sus propósitos. Llegar a ser en un carácter como el de Cristo. Y Él ve tu corazón. Vas en el 10%. Te falta mucho. Entonces no lo puedes usar. Por supuesto que sí. Porque si hay sinceridad en tu corazón. Si hay un conocimiento y una intencionalidad en formar, desarrollar el carácter de Cristo en ti, el Señor te respalda. Y el nombre de Jesús tiene el poder. Es el nombre, no tú. Tú eres solo el portador del nombre. Cuando uno le autorizan usar un nombre, es simplemente una autorización de... Pero atrás de ese nombre está el poder que lo respalda. Pero si el mensajero no es digno del mensaje, pierde el poder, pierde la posibilidad de manifestar el poder. Pues si no más para servir en la iglesia, en Hechos 6, dice el Señor, para servir a las mesas se requiere que sea alguien de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. ¡Wow! Tremendo requisito. Ahora, ninguno era perfecto, pero estaban viviendo una vida de testimonio. En lenguaje coloquial, ¿con qué cara tú vas a decir en el nombre de Jesús cuando acabas de venir borracho y oliendo a cigarrillo y viniendo quién sabe de dónde y hablando quién sabe qué cosas? Y vas a llegar en el nombre de Jesús. ¿Cómo no? ¿Cómo no que le funcionó? Porque el Señor respalda su palabra. Y su palabra es el verbo. Y el verbo es Jesús. Entonces todo aquello que esté como Jesús, parecido a Jesús, en dirección del carácter, de la imagen y semejanza, el Padre lo respalda y ahí está el poder. Porque para Dios todo es posible. Por eso en el nombre todo es posible. Pero ¿quién lo usa? Si cualquiera lo pudiera usar, entonces se perdería el propósito de Dios. Porque más allá de que ese poder de Dios pueda echar demonios, pueda cambiar circunstancias naturales y pueda ayudar a cosas, a más de eso, el Señor va tras un propósito. Conforme al propósito fuimos llamados. ¿Y cuándo fuimos llamados? Desde antes de la fundación del mundo. Él ya había pensado en mí. Y Él sabía que iban a nacer bajo una naturaleza caída, pecaminosa, destituida de la gloria y de la gracia. Pero Él desde allá estaba pensando en mí y en presentarme a Jesús para que yo lo siguiera y me hiciera imagen de Él. Entonces el asunto de usar esta arma de nuestra milicia tiene que ver definitivamente con el carácter de Cristo formado en tu vida. Si no, tú usas el nombre y nada pasa. Es triste. Pues digamos que no es agradable tener que decir estas cosas, pero es que es así. Porque Satanás no te va a hacer caso a ti, por ti,
Porque es que tú tienes que estar unido a Cristo. Porque apartado de Él nada podéis hacer. Y unido a Él, Él está haciendo una obra en ti, la santificación. Te está perfeccionando, te está llevando a su imagen. Voy a darles un ejemplo y con esto termino porque esto le falta. El domingo continuamos hablando de esta arma de nuestra milicia. Vamos al libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles. Y ya les voy a decir dónde porque yo no me acuerdo. Hechos capítulo 19. Pablo, quien en alguna época se llamó Saulo de Tarso. ¿Quién era Saulo? Un judío religioso, ciego, completamente, espiritualmente hablando, pero celoso de su religión, de temperamento airado, sanguíneo, violento. Tan violento y celoso de su creencia, de su religión, que consideró que Jesús no era el Hijo de Dios, que eso era una farsa, que era una blasfemia, y se encendió contra la iglesia a perseguir a la iglesia. ¿Sí o no? Bueno, pero un día se encontró con Jesús personalmente, en el camino a Damasco. El Señor se le apareció, habló, él creyó, se arrepintió, se puso a las órdenes del Señor y el Señor empezó a trabajar con él. Porque con ese carácter, cuando los discípulos estaban siendo enseñados durante 3 años con Jesús a caminar en amor, en perdón, en justicia, en obediencia, y llega Saulo que simplemente conoció ayer a Jesús y ya estaba cambiado, no. Al Señor Jesús le tomó, a Dios Padre, le tomó más de 13, 14, 15, 16 años transformar el carácter de Saulo al de Pablo. Porque era un carácter complicadito. Y después de 13, 14, 15 años, en Hechos capítulo 13, no vayan allá, solo les estoy contando la historia, algunos ya la saben. En Hechos 13, después de que este Saulo se había reunido con la iglesia y ya había estado aprendiendo de ellos y siendo formado allí en la doctrina, ¿cierto? 15 años después aproximadamente, en Hechos capítulos 13, el Señor, a través del Espíritu Santo, le dice a los discípulos, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que les he llamado. O sea, tuvo que haber una formación del carácter de Saulo para llegar a ser Pablo. Y poder ir y hacer el llamado. Pues igual es con todos y cada uno de nosotros. Tal vez llevas tiempo de cristiano. Pero ¿cuánto tiempo desde que eres cristiano estás trabajando en formar el carácter de Cristo en tu vida? ¿O solamente te has dedicado a buscar las bendiciones del Señor? ¿O estás en una religión yendo solamente ahí de vez en cuando a misa? O no sé, mejor dicho. Pero ¿cuánto tiempo en realidad desde el día en que conociste a Jesús, así como Saulo en el camino a Damasco, cuánto tiempo has estado buscando fervientemente que tú te parezcas a Cristo en ese carácter de amor, de perdón, de justicia, de obediencia, de humildad, de mansedumbre? ¿Cuánto tiempo has estado trabajando en esa dirección? Pues eso es lo que tenemos que estar haciendo. Ese es todo lo que tenemos que estar haciendo. Si ustedes lograran entender eso, me ahorrarían muchas canitas en mi cabecita. Porque algunos no logran entender que ese es el propósito de Dios. Y las personas vienen y buscan y empeñadas en que el Señor les organice sus cosas. Sí, Él quiere organizarte tus cosas, pero Él está más interesado en que tú formes el carácter de Cristo.
Entonces, por eso a veces las respuestas no están allá en lo que tú estás buscando. Las respuestas están en lo que Dios te está diciendo que tienes que cambiar en tu corazón. Entonces, para eso te dejó el Espíritu Santo. Para que vivas una vida en el Espíritu y el Espíritu te santifica. Él está en una obra contigo, la santificación. Él está allí, ayudándote. Pero si no vives la vida del Espíritu, pues, mejor dicho, vamos a estar perdiendo tiempo. Y tiempo no hay. El tiempo es corto. Los días son malos. Y el tiempo está cerquita. Y Él viene por la iglesia limpia, pura y sin mancha. Bueno, esta no es la enseñanza de hoy, así que vuelvo a la enseñanza. Les dije Hechos 19. Solo para un ejemplo y terminamos. Resulta que ese Pablo se convirtió en el apóstol Pablo. Y vivía la vida del Espíritu. Y oraba en el Espíritu más que todos. O sea que se la pasaba en el Espíritu y oraba con el entendimiento. Y a toda hora vivía buscando la voluntad de Dios. Y llegó a ser transformado su carácter. Después de ser un matón de cristiano, era un matón. Dice la palabra, allá él dice en Colosenses que él, pensando en la gente, dice que los amaba con un amor entrañable, como el de una nodriza que cuida a alguien que no es ni siquiera su propio hijo, pero lo cuida con un afecto fraternal. Y uno dice, pero ¿a qué horas ese Saulo de Tarso se convirtió en esa madre? Se volvió una madre. Pues porque permitió que a través del Espíritu Santo el carácter del amor de Dios se formara en él. Por eso. Entonces Pablo ya era alguien que era maduro espiritualmente. El carácter de Cristo estaba formado en él. Así que él podía hablar y usar el nombre de Jesús. Y quiero leerles algunos pasajes. Voy a leer Hechos 19:10. Así, hablando de Pablo, continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús. ¡Qué bárbaro! 2 años Pablo, después de estar presidiendo a la iglesia, aquí en un lugar, llevaba por todo Asia a judíos y a griegos, llevándoles la palabra. O sea, él ya tenía claro el llamado, él estaba dejándose formar el carácter de Cristo en él y él estaba haciendo la voluntad del Padre. Porque la voluntad de él no era predicar a Cristo, creo, era perseguidor de Cristo. Pero aquí llevaba ya 2 años, bueno, más tiempo, pero en ese lugar, más de 2 años donde estaba llenando la palabra de Dios. Llenó la palabra de Dios en todo Asia, judíos y griegos en Asia, todos los que habitaban, dice allí, escucharon la palabra. Tremendo trabajo, ¿no? O sea que él ya estaba en donde debía estar, en los propósitos de Dios y haciendo la voluntad de Dios. ¿Se humilló a sí mismo? Por supuesto. Le tocó despojarse de lo que tenía. Era judío de judíos, de familia. Tenía conocimiento. Iba a ser uno de los próximos sacerdotes y duros allá en la religión judía. Se despojó de todo, se humilló a sí mismo, cambió su plan de vida y ahora estaba con Jesús. El nombre de Jesús tenía él toda la libertad de usarlo con autoridad y el poder de Dios lo iba a respaldar. Dice, y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de Pablo. ¿Será que Dios puede hacer milagros extraordinarios por tu mano? Amén, diga que sí. Porque Dios no hace acepción de personas. De hecho, Él está esperando es que tú entres en su propósito, estés trabajando en tu carácter para que Él pueda, a través tuyo, ¿cierto?, hacer milagros extraordinarios. Bueno, sigamos. De tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Pero algunos judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos. Ellos dijeron, ese Pablo allá, eso echa demonios en el nombre de Jesús. Y hasta ahora por los paños en el nombre de Jesús y los llevan y los enfermos se sanan. Eso es tremendo ese nombre de Jesús. ¿Pero quiénes eran ellos?
judíos que ni cristianos eran. Exorcistas, o sea que eran hechiceros, brujos, ¿no? Tenían allá de todo en la cabeza, ¿cierto? Su negocio era ir por ahí leyendo las cartas, haciendo profecía y locuras. Y dijeron, dice, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, miren lo que dijeron, ¿lo dijeron o no lo dijeron? Os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Ah, o sea que oraron en el nombre de Jesús. Os conjuro. ¿Y vino poder? No, ellos no tenían ni siquiera a Cristo en su corazón. Nunca habían trabajado en el carácter de Cristo en ellos, no tenían ni idea. De hecho, no estaban en los propósitos de Dios, estaban haciendo su propia rumba. ¿Y qué les pasó? ¿Cómo les fue bien, no? Algunos se acuerdan de la historia. Os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exseba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu inmundo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Uy, les fue bien. Les dieron una pela por tirárselas de que, ay, aquí vengo en el nombre de Jesús. Cuando en ellos no estaba Jesús, ni estaba el carácter de Jesús siendo formado, ni estaban en los propósitos del Señor. Conclusión con ese ejemplo. Más claro, no canta el gallo. ¿Qué entendimos hoy? Que una de las armas de nuestra milicia es el nombre de Jesús. Que ya tenemos claro de dónde proviene el poder de ese nombre, por lo que hizo Jesús y por el carácter que había en Jesús. Y nosotros somos el cuerpo. Pues ahora, creo que estamos entendiendo, si vamos a usar el nombre de Jesús, si vamos a invocar el nombre de Jesús, pues cuidadito, porque podría salir aporreado. Dice allá que estos eran creo que 7, salieron desnudos y heridos. Oiga, ¿qué pela les dio el demonio? Porque intentaron usar un arma que no estaban en la capacidad de usar. Ni hubo el poder y les fue mal. Creo que quedó claro. Yo no sé. Yo ya no digo más. Conclusión, ya sabes qué tienes que hacer. ¿A qué debes dedicarte? No solo a conocer del nombre de Jesús y de dónde viene su poder, sino a estar en el plan de Dios, en sus propósitos, para que Él pueda por tu mano hacer señales, milagros y prodigios, porque Él está esperando eso, porque tú eres su cuerpo. Y todos los milagros que el Señor quiere hacer en este mundo los va a hacer, pero a través de su iglesia, a través de ti. Pero tú tienes que ser alguien con el carácter de Cristo formado. Papito Dios, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que nos permites entender en este tiempo, Señor. Este es un tiempo donde tú quieres que tu iglesia no solo conozca esas armas de nuestra milicia, ese armamento espiritual, esa armadura espiritual, ese poder y esa autoridad, no solo que lo conozcamos, sino que estemos capacitados para poder usar ese armamento. Gracias, Señor. Cada vez traes más luz a nuestras vidas. Cada vez más entendemos mejor tus propósitos. Entendemos que ese poder, el poder del Todopoderoso, está a nuestra disposición, está a nuestro alcance para obrar buenas obras, para obrar bendición y traer bendición a este mundo, para traer luz y vida. Pero tú requieres que seamos como Cristo. Tú requieres que estemos en tus propósitos. Tú requieres que seamos capaces
de despojarnos de todo lo que tenemos, somos y poseemos. Tú requieres que seamos capaces de humillarnos para ser obedientes, para hacer tu voluntad y no la nuestra. Dice la palabra en Hebreos que Cristo Jesús tuvo que aprender obediencia cuando allí en Getsemaní se humilló delante del Padre y derramó gotas de sangre por la angustia que había en su alma, porque a pesar de humillarse y padecer allí de la angustia y el dolor de lo que venía, estuvo dispuesto a decirle al Padre: si es posible, pasa esta copa, pero hágase tu voluntad y no la mía. Tendremos que pasar por Getsemaní, seguramente, pero vamos a hacer tu voluntad, porque queremos que tú seas glorificado cada vez que invoquemos tu nombre, que allí se manifieste tu poder, tu amor y tu bondad. Gracias, Papito Dios, por enseñarnos. Ayúdanos a usar responsablemente cada una de estas armas de nuestra milicia. En el nombre de Jesús te oramos, Padre, y te damos muchas gracias. Amén. Amén. Iglesia, bueno, esto cogió por un lado que yo no pensaba, pero bueno, muy bien, estuvo excelente. Yo le doy gracias a Dios. Bendiciones, descansen. Por acá en Funza hasta que llueve. No sé por allá en Mosquera, y en Canadá, y en Bogotá, y ¿en dónde era? En Argentina. No sé dónde era que estaban conectados. Bendiciones, una feliz noche. Mañana, con la gracia de Dios, por YouTube y por Facebook, nos vemos en el devocional a las 8 de la mañana. Bendiciones. Buenas noches. Chao, chao. Gracias.